es muy crítico con el acuerdo de libre asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Estamos de acuerdo en cuál debiera ser el espíritu de ese tratado. Nadie puede negarle a países menos ricos que nosotros, a países menos desarrollados, la posibilidad de comerciar con nosotros para así evolucionar, crecer y generar riqueza. Hasta ahí es la teoría. Lo que pasa es que, como siempre, como en muchas ocasiones, nos encontramos con que lo que realmente falla es la práctica de la misma. Nosotros vamos a presentar dos enmiendas y esgrimiendo la misma coherencia que usted ha dicho que se debiera esgrimir para que se acepten algunos casos, nosotros creemos que su grupo debiera aceptarlas, porque, en primer lugar, negamos la mayor. Es decir, de eso habla una de las enmiendas, la primera de las enmiendas, del necesario cumplimiento de la cláusula democrática de la Unión Europea, que obviamente aquí no se cumple, señoría. La segunda habla, como acaba de decir el diputado de la Izquierda Plural, de la inclusión en el acuerdo de las fronteras del Sáhara Occidental. No es tan complicado. Estados Unidos y Marruecos sí que lo han incluido en el acuerdo de libre comercio entre ambos países. Pero, como decía al principio, es en la práctica donde encontramos los problemas de algo que, en teoría, cuya música sonaba muy bien. Porque en la práctica lo que observamos es que este tratado lo que ha conseguido es que se roturen tierras medioambientalmente muy ricas, que se dé trabajo a trabajadores de allí, de Marruecos, con sueldos muy bajos, a trabajadores además a los que no se le deja asociarse sindicalmente. Se añade a eso el problema del trabajo infantil que ha sido denunciado por UNICEF. Se usa de una forma desmedida recursos hídricos en una zona que además es muy sensible en este aspecto y que está sufriendo una bajada dramática del nivel freático de sus aguas subterráneas. Se utilizan pesticidas que nosotros ya no permitimos que se utilicen y no existen controles de seguridad o de seguridad alimentaria o de calidad que nosotros sí que exigimos a los agricultores europeos. A todo esto hay que añadir el hecho de que la mayoría de las empresas que sí se benefician de estos acuerdos son grandes empresas de capital mixto, habitualmente franco-marroquíes, y la agricultura familiar, las familias del país vecino, no perciben ninguna ventaja. Como vemos, el espíritu, la práctica de la ley se ha ido alejando del espíritu de la misma y por eso nos parece razonable, como han hecho ustedes, denunciar el acuerdo, porque en realidad estamos empobreciendo a un país en vez de ayudar a desarrollarlo. Siendo este un acuerdo que además, y esto nos parece importante recalcarlo, deja en franca desventaja respecto a los productos marroquíes a nuestros agricultores, haciendo que siga un drama que ya se está desarrollando en nuestro país especialmente y en el resto de Europa, el abandono de las tierras de cultivo. Un acuerdo, además, que creemos que contradice el espíritu de la creación de la PAC, que no era otro que asegurar a Europa soberanía en un aspecto tan sensible y tan estratégico como es la alimentación. Señorías, este tipo de acuerdos nos va a hacer más dependientes de otros países para poder alimentar a nuestra población y nos dejará a merced de la inestabilidad de un mercado que ya ha producido y que ya ha provocado grandes crisis, como la del 2008, crisis de la cual no nos afectó tanto a nosotros porque teníamos productores propios y, por tanto, cierta seguridad alimentaria. A todos estos problemas debemos añadir los que se derivan de la aplicación de los antiguos acuerdos que nos encontramos que no se están respetando, que no se han respetado, creando situaciones como la denunciada por la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, como por ejemplo el caso en el que entraron más de 14.000 toneladas de tomate marroquí solamente a través del mercado de Perpiñán por un precio inferior al acordado en el protocolo agrícola del acuerdo y sin pagar los aranceles fijados. Sobre este hecho en concreto, nuestro Grupo Unión, Progreso y Democracia ha hecho una pregunta al señor ministro Cañete, en la que estamos esperando a que nos responda una pregunta escrita. Estas cuestiones: ¿qué medidas va a pedir el señor ministro? ¿Pedirá el cobro de aranceles no devengados en su día? ¿Y qué hará para impedir que este tipo de hechos se repitan? Estamos, pues, de acuerdo a que se inste al Gobierno español para que consiga un fondo específico y medidas de apoyos a productos españoles para compensar productos afectados. En cuanto al hecho de pedir que se establezca un sistema para la correcta aplicación de los contingentes y los controles que garanticen que las cantidades no sean rebasadas, matizar solo que queremos que esos controles ya existen. Lo que parece que no existe es una voluntad política de llevarlos a cabo, de acuerdo con establecer reciprocidad y control en el cumplimiento de los estándares fitosanitarios, sociales y medioambientales, así como en la seguridad alimentaria. Apoyamos los estudios que ustedes están pidiendo, solamente nos
gustaría pedir que no sirvan de coartada para la inacción, porque el sector no está para dilaciones. Creemos que es necesario ayudar al sector, nos parece bien, pero creemos que hay que diversificar, bien mediante producción de energía, como se hace ya en países como Holanda, o bien como cosas como el turismo rural. De acuerdo en pedir ayudas nacionales tales como rebaja de tarifas eléctricas, gasóleo bonificado, etcétera, etcétera. Creemos que no solamente se debe implicar al gobierno francés, porque a través de la frontera de Holanda también están entrando irregularmente muchos productos. Señor diputado, tiene que terminar. Acabo, señor presidente. Quisiéramos que se explique cómo se piensa implicar al sector español en Marruecos a cumplir con el acuerdo y, por último, señalar que nos hace falta que se nos explique y que se haga algo en cuanto a la persecución del fraude de etiquetado, que a veces hace pasar productos marroquíes como europeos. Y, por último, nos gustaría haber leído algo más en su propuesta acerca de la marca España. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.